Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño reportaje de investigación donde hablaremos sobre un delincuente y sus afectaciones cerebrales. A continuación, mis compañeros y yo, Ángel y Ulises, proseguiremos a dar una breve introducción de su biografía y sus afectaciones y trastornos. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno, nació un 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Creció en un lugar marcado por violencia. Su padre, un ex policía de Ciudad Juárez, acostumbraba a golpearlo hasta cansarse, y su primo, un veterano de guerra de Vietnam, propició la insensibilidad al mostrarle imágenes de violaciones, tortura, asesinatos que el ejército estadounidense cometió en terrenos asiáticos. De hecho, su primo jugó una parte importante en la creación de los hábitos que destacaron a Ramírez en su etapa como asesino. Por ejemplo, lo instruyó en tácticas para matar con cautela, sin que su víctima se diera cuenta de la situación hasta que ya era demasiado tarde. También lo llevó en largas caminatas nocturnas que culminaban con su irrupción en casas ajenas. Durante su adolescencia, Richard se convirtió en un delincuente menor, consumidor habitual de LSD, amante de la violencia sexual y ferviente creyente del satanismo. Su carrera criminal fue aumentando con el tiempo y pasó a cometer pequeños robos en habitaciones de hotel a intentar violar a una mujer. Richard comenzó su racha asesina con el secuestro y asesinato de una niña de 9 años, a la que engañó para llevarla al sótano de un edificio de departamentos. Al no tener ningún cargo por el delito, el hombre perfeccionó sus métodos con el tiempo. Entre junio de 1984 y agosto de 1985, Ramírez asesinó a 13 personas. Lo hizo siguiendo de modus operandi preciso. Seguía a sus víctimas por poco tiempo, no marcaba un patrón claro a ellas y variaba las escenas para despistar a la policía. A veces dibujaba símbolos satánicos en las paredes, otras ocasiones robaba pertenencias de sus víctimas para que las investigaciones se centraran en un robo. E incluso hubo casos en los que salía de casa por las noches, encontraba a su víctima potencial, que por lo regular eran mujeres, y cuando las atacaba se detenía antes de terminar con sus vidas. Al encontrar que la mayoría de los asesinos sin resolver en Los Ángeles compartían ciertas similitudes, como la irrupción en las casas por la noche, se comenzó a hablar de un asesino serial. Los diarios de la época se encargaron de que la sociedad supiera sobre sus actos y comenzara a tomar precauciones. La noche del 24 de agosto de 1985, Richard Ramírez entró a la casa de Inés Erickson y su prometido, Bill Carnes. El ruido de 3 disparos despertó a la mujer, quien encontró al hombre que amaba rodeado por sangre y a un desconocido apuntándole con un arma. Durante las siguientes horas, Inés fue presa del más acosador nocturno. Fue golpeada, robada, drogada y violada. Al terminar la noche, Ramírez salió de la casa, lo que permitió que Erickson pudiera escapar y pedir ayuda. Con la descripción otorgada por Inés, la policía intentó la búsqueda del asesino serial. Gracias a esto se pudo encontrar uno de los vehículos robados por Ramírez para cometer sus crímenes y recuperar una huella digital. Esto permitió al acosador nocturno tuviera rostro y nombre por primera vez. El 31 de agosto, el hombre fue detenido después de que intentó robar el auto de un matrimonio en California. Tras un largo interrogatorio, Richard confesó sus crímenes. No sentía culpa ni pena. Por el contrario, estaba orgulloso. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue encontrado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos calificados. La pena dictada por un jurado atemorizado llevará al criminal a la cámara de gases. Podemos ver a una persona que jamás ha sentido o sintió algo de empatía ni dolor por sus víctimas. Sin embargo, Richard Ramírez no murió por órdenes judiciales. En junio de 2013, con más de 20 años de condena, el sujeto falleció a causa de linfomas de células B. Su cuerpo no fue reclamado y terminó en una fosa común del Estado. Su inútil vida había terminado como tal empezó, en silencio y sin importarle a nadie. Continuando con la presentación de mi compañero, yo les voy a hablar de los trastornos de Richard Ramírez. Este es atrapado en 1985. Entonces, durante su estadía en la prisión, se pudieron observar algunos de sus comportamientos y a partir de estos comportamientos se puede inferir o se puede pensar qué tipo de enfermedad podría tener, puesto que oficialmente nunca fue declarado con algún cierto tipo de enfermedad mental o trastorno mental en específico. Entonces, a partir de estas conductas podemos inferir ciertos trastornos, los cuales les voy a contar a continuación.
Trastorno de personalidad antisocial. Este tipo de trastorno es principalmente caracterizado por un patrón. Este patrón es por la irresponsabilidad, manipulación y desconsideración hacia los demás. De hecho, este tipo de personas se les dificulta la empatía y en general tienen dificultades para sentir remordimiento por muchas de sus acciones, incluso aunque sean malas, o que tengan conocimiento de que las otras personas lo ven como algo malo. De igual manera no sienten ningún tipo de remordimiento por su acción. Suelen ser impulsivos y suelen ser propensos a tomar riesgos o estar en situaciones de peligro que ellos mismos provocan. Debido a su comportamiento impulsivo y violento, se cree que Richard Ramírez pues podría caer en este tipo de problemas de trastorno mental. Este trastorno se caracteriza por mm, afectar la corteza prefrontal, la cual es la encargada de desarrollar nuestro juicio, de llevar a cabo nuestras acciones conscientes. Entonces, al afectar esta corteza, pues las acciones conscientes, las acciones que se demuestran, pues son afectadas, ¿no? Entonces también nuestros comportamientos, nuestras conductas. Entonces esa parte es la que más se afecta en esta enfermedad. La siguiente enfermedad que posiblemente pudo tener Richard Ramírez, pues es el trastorno bipolar. Este trastorno es caracterizado por unos cambios extremos en el ánimo, en las emociones, y también es comúnmente llamado como depresión maníaca. ¿A qué se debe esto? Las personas bipolares generalmente tienen dos estados muy comunes, los cuales son los ataques de depresión mayor, se podría decir, los episodios de depresión mayor. Son episodios en donde están completamente deprimidos, apáticos, tristes y son en general es una depresión profunda y duradera. Y durante estos episodios pueden experimentar también episodios maníacos. Este tipo de episodios se caracterizan por la hipomanía, la energía excesiva y durante estos pues son bastante enérgicos. A Richard Ramírez pues particularmente se pudo detectar en él varios comportamientos erráticos y sin sentido durante todo su proceso y también el tiempo en prisión. Entonces podría decir que tiene algunos síntomas de este trastorno bipolar. Este mismo pues también causa una falta de desarrollo en la corteza prefrontal. Si nos fijamos bien, pues esta corteza es bastante atacada por este tipo de trastornos, ¿no? Principalmente pues porque esta es la encargada de nuestras decisiones conscientes, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Y pues se puede alterar de diferentes maneras. En este caso pues vimos dos enfermedades diferentes, el trastorno bipolar y el trastorno de personalidad antisocial. Bueno, ambos son atacantes de esta corteza prefrontal, entonces se podría decir que están bastante relacionados, pero no son lo mismo. Ah, aquí nos damos cuenta de la importancia de tener bien desarrolladas ciertas partes del cerebro para que pues no seamos, ¿cómo se podría decir? Criminales, personas con problemas en sociedad. Entonces pues los dejo con mi compañero. Él les va a presentar otra enfermedad. Antes tenemos lo que era de los trastornos que sufría Richard Ramírez. Tenemos lo que es el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno bipolar y ahora a mí me toca hablar de lo que sería esquizofrenia. La esquizofrenia es tal cual un trastorno grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. ¿Cómo me refiero a esto? Pues prácticamente puede generar alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y falta de motivación o emoción.
La esquizofrenia a menudo se desarrolla en la adolescencia o en la adultez temprana y puede ser hereditaria. Aunque nunca se le diagnosticó oficialmente, se cree que Richard Ramírez padecía esquizofrenia debido a su comportamiento errático y a sus informes de alucinaciones y delirios. Según los informes, Ramírez afirmó haber visto demonios y tener visiones violentas que le impulsaron a cometer sus crímenes. Diversos autores coinciden en que las regiones más afectadas de la corteza son las áreas prefrontal y temporal y el tálamo, debido a la complicación de esta estructura en el procesamiento de la información sensorial. El estudio de las alteraciones de este nivel tiene un interés especial. Conclusión. Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, fue un asesino en serie y violador que aterrizó Los Ángeles y San Francisco en los años de 1984 y 1985. Aunque nunca se le diagnosticó oficialmente alguno de estos trastornos ya antes mencionados, se cree que los padecía varias condiciones que podrían haber contribuido a sus acciones violentas. Si bien es importante señalar que no todas las personas con trastornos psiquiátricos son violentas, existe una correlación entre ciertos trastornos y la propensión a cometer actos violentos. Los trastornos psiquiátricos pueden afectar la capacidad de una persona para regular sus emociones y comportamientos, lo que puede aumentar el riesgo de llegar a conductas violentas. Además, las personas con trastornos psiquiátricos también pueden tener dificultades para comprender las normas sociales y los límites personales, lo que puede llevar a comportamientos inapropiados o peligrosos. Para ya acabar y resumir, los trastornos psiquiátricos pueden ser un factor que contribuye en bastante medida a la violencia, pero no todas las personas con trastornos psiquiátricos son violentas. Es importante abordar y tratar adecuadamente la salud mental para prevenir la violencia y ayudar a las personas a controlar sus síntomas y llevar una vida saludable. Esto fue lo que el trabajo de mi equipo con respecto a Richard Ramírez, el acosador nocturno. Gracias.